Mi madrastra sonrió en la lectura del testamento de mi padre y me dijo que no recibiría nada de su patrimonio de 70 millones. Entonces el abogado de la familia se rió tanto que tuvo que quitarse los lentes. La sala de conferencias olía a dinero viejo y a algo que ya se había decidido. Elena Sterling estaba sentada frente a mí, con un vestido de cóctel negro, uñas pintadas del exacto tono de sangre seca, con la sonrisa de una mujer que ya se había gastado el dinero en su cabeza, ya había comprado la villa, ya había cambiado los autos, ya había borrado las partes incómodas de la vida de su esposo, y yo era la parte más incómoda de todas. Su hijo Brad había llegado en un auto que no era suyo, lentes de sol puestos, aunque estuviéramos adentro, el pulgar deslizándose por su teléfono, mirando un Ferrari. No era una pregunta, era una certeza. Lo quería para el viernes. Su hija Tiffany hojeaba un folleto de las Maldivas sobre la mesa de conferencias como si estuviera esperando un vuelo. No me había mirado ni una vez. ¿Por qué lo haría? Yo ya estaba fuera de la ecuación. Yo estaba sentado en la esquina, con un traje azul marino que había comprado en rebaja 3 años antes, y no dije absolutamente nada. Espero que no hayas pedido permiso en el trabajo, Zachary, dijo Elena inclinando la cabeza con preocupación teatral. Sé lo valioso que es el salario por hora. Miré mis manos. Ni siquiera pudo llamar cuando papá se estaba muriendo, dijo Brad sin levantar la vista de la pantalla. Patético. Ellos sabían por qué no había llamado. Sabían exactamente por qué no había estado en esa casa. Fueron ellos quienes se aseguraron de eso. Necesito retroceder, porque nada de esto tiene sentido sin los 6 años que vinieron antes. Mi padre era Robert Alan Sterling, un hombre hecho a sí mismo, terco. Construyó su primera empresa de bienes raíces comerciales a los 29 años. Con $11,000 y una camioneta prestada. Para cuando yo nací, teníamos una casa en Atherton con un jardín tan grande que uno podía perderse en él. Una ama de llaves llamada María que había estado con nosotros desde antes de que yo pudiera caminar. Y un padre que todavía preparaba su propio café cada mañana porque no confiaba en que nadie lo hiciera bien. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Cáncer de ovario, rápido y despiadado. Mi padre no salió con nadie durante 9 años. Me crió, dirigió su empresa y pasó sus viernes por la noche enseñándome a leer estados financieros en la mesa de la cocina, porque decía que era el idioma más importante que una persona podía aprender. Yo tenía 22 años cuando conoció a Elena Voss en una gala de caridad en San Francisco. Ella tenía 41. Viuda reciente. Su primer esposo, un ejecutivo farmacéutico llamado Dale Voss, había muerto el año anterior por lo que el forense dictaminó como una sobredosis accidental de medicamentos con receta. Era hermosa y serena, y calibrada exactamente para un hombre como mi padre. Parecía necesitar que la rescataran, pero se comportaba como si no fuera así. Él cayó en 6 meses. Estuve a su lado en la boda. Le estreché la mano y me dije a mí mismo que la inquietud que sentía era solo duelo por mi madre, que estaba siendo injusto, que ella lo hacía feliz y que eso era suficiente. Me dije eso durante 2 años. Luego las cosas empezaron a moverse. Comenzó con María. María Reyes había sido nuestra ama de llaves durante 30 años. Sabía dónde guardaba mi padre su aspirina, cómo le gustaban los huevos, y el nombre de cada persona a la que él había amado. Me sostuvo la mano en el funeral de mi madre cuando yo tenía 7 años, y me dijo en español que las personas que amamos no se van, solo se mudan a donde todavía no podemos verlas. Elena la despidió 14 meses después de la boda. La razón que dio: robo. Específicamente, un juego de cucharas de plata antiguas que mi abuela le había dejado a mi padre. Elena dijo que faltaban. María lo negó. Mi padre, que ya empezaba a verse cansado de una manera que me preocupaba, dijo que investigaría. Las cucharas nunca se presentaron como evidencia. Despidieron a María con 2 semanas de indemnización y la escoltaron hasta su auto. Llamé a mi padre esa noche. Ha trabajado para nosotros durante 30 años, papá. Lo sé, dijo. Sonaba como un hombre que eligiera sus palabras desde detrás de un muro de vidrio. Elena todavía se está acomodando. Dale tiempo. Le di tiempo. 3 meses después, su compañero de universidad y mejor amigo, Dennis Howell, me llamó desde su auto, estacionado frente a nuestra casa. Elena le había dicho al personal de la entrada que ya no estaba en la lista de visitantes aprobados. Denise había manejado 4 horas desde Sacramento para almorzar. Ni siquiera salió a explicarlo, me dijo Denise. Solo un mensaje por el intercomunicador. Llamé a mi padre. Sonaba agotado. Dijo que hablaría con ella. Denise nunca volvió a pasar por esa puerta. Luego vinieron las recetas médicas. Me enteré por nuestro médico de familia, el doctor Arthur G., quien había sido el médico de mi padre por más de 20 años y con quien me encontré en una cafetería en Palo Alto, unos 18 meses después de que Elena se instalara en la casa. Me llevó aparte. Me dijo que estaba preocupado, que había estado recomendando un protocolo específico de medicamentos para la afección cardíaca en desarrollo de mi padre, pero que sus recetas seguían siendo alteradas, dosis ajustadas, sustituciones hechas. En una farmacia que mi padre nunca había usado antes de que llegara Elena, había intentado señalarlo. Elena se había presentado en una de las citas de mi padre como su enlace médico y le dijo al Dr. G., muy educadamente, que habían decidido explorar otras opciones de cuidado. El Dr.
Dr. G dijo que miró a mi padre durante esa cita, y mi padre no dijo nada. Ese fue el momento en que entendí lo que estaba pasando. No era fraude, no era manipulación en abstracto, era control. El desmantelamiento sistemático y metódico de cada vínculo que mi padre tenía con cualquiera que pudiera notar lo que le estaban haciendo. Intenté verlo. Llamé a la casa, llamé a su celular, dejé mensajes que a veces respondía, conversaciones cortas y cuidadosas que sonaban como si estuviera actuando para una audiencia que yo no podía ver. Me dijo que estaba bien, que Elena era buena con él, que necesitaba confiar en el proceso. El proceso, recuerdo haber dicho. Paciencia, Zach, dijo en voz baja. Vas a tener que tener paciencia. Yo todavía no entendía eso. Logré entrar una vez. Acceso de verdad, no una llamada vigilada. Fue 14 meses antes de que muriera. Las 2 de la madrugada, a mediados de diciembre. Lloviendo. María, que había mantenido el contacto conmigo después de su despido, me dijo que el personal nocturno cambiaba de turno a la 1:45 am y que el sensor de la puerta trasera, del lado del jardín, había estado fallando durante 3 días. Lo había escuchado mencionar en el vecindario. Estacioné a 2 cuadras. Crucé el jardín bajo la lluvia. Encontré la puerta de atrás sin llave porque María también me había dicho que mi padre todavía la dejaba abierta en las noches que no podía dormir, un hábito de décadas atrás. Estaba en el estudio. 68 años y más delgado de lo que jamás lo había visto, en bata y con lentes de lectura, sentado en su sillón de cuero con una lámpara encendida y una carpeta en el regazo. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos estaban cansados, pero estaban claros. Sabía que yo venía. Extendió la mano y la apretó con más fuerza de la que un hombre enfermo debería haber podido. Me miró largamente y luego dijo, «Te pareces a tu madre». Tuvimos 40 minutos. Habló rápido. Me contó cosas. Me habló de Jonathan Harrison, su abogado de 40 años, y de lo que habían hecho juntos en los meses anteriores. Me contó qué había en la carpeta. Me contó qué pasaría en la lectura del testamento y qué pasaría después. No importa lo que diga ella, me dijo. Tú no reacciones. Deja que muestren exactamente quiénes son. Eso es importante, Zach. Tienen que mostrarlo. Me dijo que me amaba. Me dijo que lamentaba lo que había visto pasar y que había tenido razones para la sincronización de todo esto que se aclararían más adelante. Prometí tener paciencia. Me apretó la mano otra vez y dijo, «Ese es mi muchacho». Regresé por el jardín bajo la lluvia. Me senté en mi auto durante 20 minutos antes de poder manejar. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Murió 9 semanas antes de la lectura del testamento. Un evento cardíaco. Temprano por la mañana, encontrado por Elena. El Dr. G ya no era su médico de cabecera al momento de su muerte. No me avisaron durante 6 horas. Me enteré por mensaje de texto de Brad, de que los arreglos funerarios ya estaban completos y que mi asistencia era opcional. Asistí de todas formas. Me quedé al fondo. Elena me reconoció con una mirada que no contenía ningún duelo en absoluto. La ceremonia fue breve y cuidadosamente organizada, una actuación para 120 personas que no conocían particularmente bien a mi padre. María no estaba ahí. Denise Howell sí. Me encontró después y nos quedamos parados junto a los autos, sin decir casi nada porque no había nada que decir. Ella hizo esto, dijo Denise finalmente. Lo sé, dije. ¿Qué vas a hacer? Esperar, dije. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Jonathan Harrison entró en la sala de conferencias a las 11:06 am, cargando 2 carpetas y una expresión de tal compostura profesional absoluta que se podría confundir con aburrimiento. Jonathan tiene 71 años, abogado especialista en patrimonios, 40 años de práctica, la mayor parte al servicio de personas cuya riqueza requería el tipo de discreción que no se anuncia. Lleva la autoridad como los edificios antiguos llevan el peso, silenciosamente, estructuralmente, como un hecho de su construcción. Era contemporáneo de mi padre, su confidente, y el arquitecto de cada estructura legal que mi padre había construido en el curso de su vida profesional. A Elena no le caía bien. Había intentado 2 veces en el año anterior hacer que mi padre cambiara de bufete. Él nunca lo hizo. Jonathan organizó sus carpetas con la lenta deliberación de un hombre que pone una mesa para una comida que ya había cocinado. Se sentó. Nos miró a cada uno por turno. «Vayamos rápido, Jonathan», dijo Elena. «Los beneficiarios principales están todos presentes». Nótese la frase. Beneficiarios principales, en plural, y excluyéndome específicamente a mí. «El último testamento de Robert Alan Sterling», dijo Jonathan, abriendo la primera carpeta. «Fechado hace 6 años». La sonrisa de Elena no solo se afiló, apuntó directamente hacia mí, con la precisión de una mujer que había estado esperando entregar este golpe en particular durante mucho tiempo. «Hace 6 años», dijo dejando que calara. «Justo después de casarnos. Me dejó todo a mí. La casa de Atherton, las cuentas, las participaciones en la empresa, todo». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tú no recibes nada, Zachary, ni un centavo. Pasé 6 años asegurándome absolutamente de eso». «Qué mal por ti, hermano», dijo Brad, todavía mirando su teléfono. Me mordí el interior de la mejilla y me quedé completamente quieto. Jonathan miró el documento. Luego miró a Elena. Entonces empezó a reírse. No fue un aclarar de garganta cortés. No fue una risita de disculpa. Fue una risa de verdad. Del tipo que viene desde el fondo del pecho y no se puede controlar. Del tipo que le pertenece a un hombre que ha estado esperando soltarla. Se quitó los lentes. Se presionó los ojos con el pañuelo. Sus hombros temblaban. La sonrisa de Elena se agrió tan lentamente que pude verlo suceder. Mi
esposo está muerto, dijo, con la voz cayendo en hielo. Esta es una ocasión solemne. Jonathan se compuso. Se volvió a poner los lentes. Se inclinó sobre la mesa con las manos entrelazadas y su expresión asentándose en algo que solo puedo describir como el rostro profesional de un hombre que ha estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. Señora Sterling, dijo, ¿puedo preguntarle algo? ¿Entiende usted la distinción legal entre un testamento y un fideicomiso? Deje de tratarme con condescendencia. Un testamento dirige la disposición de los bienes después de la muerte, continuó, como si ella no hubiera hablado. Es un documento público, sujeto a sucesión y vulnerable a impugnación. Un fideicomiso, por otro lado, es una entidad legal que posee bienes durante la vida del otorgante. Los bienes en fideicomiso no pasan por sucesión, no se transfieren al morir. Ya están en propiedad del fideicomiso. Abrió la segunda carpeta. Robert estableció el fideicomiso familiar revocable Sterling hace 25 años, mucho antes de que usted entrara en escena. El fideicomiso poseía su residencia principal, sus cuentas de inversión y la mayoría del capital de su empresa. Una pausa. Hace 15 meses, ejecutó una reestructuración completa del fideicomiso y renunció simultáneamente como fiduciario. Elena se había quedado muy quieta. Usted vigiló la puerta principal con cuidado, dijo Jonathan. Controló las líneas telefónicas. Fue minuciosa. Inclinó la cabeza levemente. No sabía nada del notario privado que entró por la puerta del jardín un martes por la tarde de diciembre, hace 2 años. El color desapareció de su rostro en un solo movimiento, como una persiana que se baja. Cuando Robert renunció como fiduciario, continuó Jonathan, nombró a un sucesor. Deslizó un documento sobre la mesa y señaló un nombre. Zachary Robert Sterling ha sido el fiduciario legal y, por lo tanto, el propietario legal efectivo de este patrimonio durante los últimos 15 meses. Silencio. El teléfono de Brad dejó de vibrar. Tiffany bajó el folleto. La casa de Atherton, dijo Jonathan, registrada al fideicomiso familiar Sterling. Fiduciario. Zachary Sterling. Una pausa. Los 4 vehículos actualmente en la propiedad. Lo mismo. Otra pausa. Las cuentas operativas de las que se han cargado sus tarjetas de crédito durante los últimos 15 meses. Miró a Elena sin pestañear. También lo mismo. Abrió un tercer documento y lo deslizó al centro de la mesa. Han gastado en conjunto $2.412.000 de cuentas pertenecientes al fideicomiso en los 15 meses desde que Robert renunció como fiduciario. ¡Eso era nuestro dinero!, dijo Brad, poniéndose de pie tan rápido que su silla rechinó hacia atrás. El término legal correcto, dije yo, y fue lo primero que había dicho en esa sala. Es hurto mayor. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mis manos temblaban debajo de la mesa, pero mi voz estaba completamente serena. Elena se giró hacia mí. Por primera vez en esa sala, me miró como se mira a las cosas que pueden hacerte daño. Tengo poder notarial, dijo, hacia mí. Por primera vez en esa sala, me miró como se mira a las cosas que pueden hacerte daño. Tengo poder notarial, dijo. Lo he tenido durante 3 años. El poder notarial, dijo Jonathan, con la gentileza de un hombre explicando la gravedad. Es un instrumento que opera durante la vida del otorgante y termina con su muerte. Su poder notarial sobre los asuntos personales de Robert Sterling terminó en el momento en que él murió. Una pausa. Además, un poder notarial no autoriza a un agente a hacer transacciones en nombre de un fideicomiso. El fideicomiso es una entidad legal separada. Usted no tenía ninguna autoridad sobre él. Estaba confundido, dijo Elena. En los últimos 2 años no estaba... Se le realizaron evaluaciones de capacidad por la doctora Linda Okafor, neuropsicóloga certificada por la Junta Médica en Stanford, 6 meses antes de la reestructuración del fideicomiso y otra vez 4 meses después. Ambas lo encontraron completamente competente. La voz de Jonathan no vaciló. Estuve presente en ambas. Tengo la documentación firmada. Tiffany se puso de pie. Su folleto de las Maldivas cayó de la mesa. Nadie lo recogió. Tienen 24 horas, dije. Había ensayado la frase una docena de veces y aún se sentía extraña al decirla en voz alta. Para retirar sus pertenencias personales de la propiedad de Atherton. La seguridad está presente en la casa ahora mismo. Mañana a la 1 de la tarde se cambiarán las cerraduras y se actualizarán los códigos de acceso. Elena se alisó el frente de su vestido. La actuación se estaba desmoronando, pero todavía intentaba mantener unidos los bordes. Robert se sentiría avergonzado de ti, dijo. Robert diseñó cada parte de esto, dije. Yo solo soy la persona en quien confío para llevarlo a cabo. Ella salió, espalda recta, barbilla en alto, todavía intentando. Brad la siguió, enviando mensajes furiosamente. No me miró. Tiffany se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, a la mesa, tal vez al folleto, tal vez a mí. No pude saberlo. Luego se fue. Jonathan esperó hasta que los pasos se desvanecieron por el pasillo. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y colocó 3 billetes de $1, nuevos y crujientes, en los 3 asientos vacíos. Despacio, uno a la vez. $1, $1, $1. Eso, dijo recostándose. Salió exactamente como Robert lo predijo. Hasta lo de Brad poniéndose de pie. Me había dicho, en esa reunión del jardín hace 2 años, que Brad se pondría de pie. Lo había dicho con una precisión triste que me indicó que él conocía a estas personas de maneras que yo no había necesitado. Exhalé como si fuera la primera vez en 1 hora. Tal vez la primera vez en 2 años. Entonces noté la carpeta. Estaba en el extremo más alejado de la mesa, separada de los otros documentos de Jonathan, sellada con un broche metálico.
público. La letra de mi padre en la etiqueta, apretada, precisa, la misma letra que había corregido mi tarea de matemáticas en esa mesa de cocina hacía 30 años. No la había visto antes. Jonathan no la había abierto. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Jonathan me miró fijamente al otro lado de la mesa. La compostura profesional seguía ahí, pero algo debajo de ella había cambiado. Una gravedad. Todo lo que tu padre documentó durante 3 años, dijo. Registros financieros, comunicaciones, observaciones médicas, declaraciones de 3 antiguos empleados domésticos, incluyendo a María Reyes. Una pausa, sostuvo mi mirada. Y el resumen de la investigación preparado por mi colega, Catherine Sim, quien es contadora forense con 22 años de experiencia y una carrera previa como investigadora de fraude en el FBI. Mire la carpeta. El primer esposo de Elena, dijo Jonathan. Dale voz. La causa oficial de muerte fue sobredosis accidental de medicamentos con receta. Asentí. Ya sabía esto. Era un dato público. Catherine pasó 8 meses trabajando en la reconstrucción financiera del patrimonio de Voss, dijo Jonathan. El patrimonio que Elena heredó por completo, valuado en aproximadamente $9 millones, 18 meses antes de que asistiera a la gala donde conoció a tu padre. Lo miré. El médico de cabecera de Dale Voss reportó una inconsistencia a la oficina del forense durante la investigación original, dijo Jonathan. Un medicamento en el sistema de Dale Voss a niveles 3 veces mayores que la dosis terapéutica, un medicamento que nunca le habían prescrito. El forense lo cerró como accidental. Hizo una pausa. El nombre del médico era el Dr. Richard Chow. Presentó un reporte suplementario. No se actuó sobre él. La sala estaba muy silenciosa. Catherine encontró el reporte suplementario en los registros del condado de Voss, dijo Jonathan. También encontró registros de farmacia que muestran que el medicamento en cuestión se surtió 2 veces en una farmacia a 19 kilómetros de la residencia Voss, en una cuenta que Elena había abierto bajo una variante de su apellido de soltera, que usó durante 17 meses antes de cerrarla 2 semanas después de la muerte de Dale Voss. Me quedé mirando la carpeta sellada. Tu padre sabía esto, dijo Jonathan. Lo sospechó dentro del primer año del matrimonio. Encargó la investigación en silencio, a través de Catherine, a través de mí, durante los siguientes 3 años. No fue a la policía de inmediato porque la evidencia, aunque significativa, era circunstancial. Quería más. Y necesitaba tiempo para reestructurar el fideicomiso para que, si algo le pasaba antes de que concluyera la investigación, tú estuvieras protegido sin importar qué. Él pensó que ella podría... Era un hombre cuidadoso, dijo Jonathan simplemente. Puse la mano sobre la carpeta. El broche estaba frío. El expediente completo se está transmitiendo hoy al detective Marcus Webb, de la oficina del sheriff del condado de Santa Clara, dijo Jonathan. El detective Webb tiene 17 años de experiencia y pasó 6 de ellos en la división de crímenes financieros. Ha sido informado de los hallazgos preliminares. Sabe que le vas a llamar. Me quedé sentado un momento con la mano sobre la letra de mi padre, pensando en la paciencia. En un hombre que había pasado 3 años construyendo un caso desde dentro de una casa que se cerraba alrededor de él, que me había sonreído en un jardín lluvioso a las 2 de la madrugada y me había apretado la mano y dicho que esperara, que había hecho cada cosa en el orden correcto, en el momento correcto, por las razones correctas, que había confiado en que yo sería la última pieza. Nunca dejó de ser el más inteligente de la sala, dije. La boca de Jonathan se movió en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que vivía en el mismo vecindario. No, dijo, nunca lo fue. Llamé al detective Marcus Webb a la 1:14 p.m., contestó al segundo tono. Tenía una voz de hombre que había escuchado cada versión de cada historia y que seguía prestando atención. Le dije que tenía documentación relacionada con la muerte de Dale Voss, 4 años antes. Le dije que la documentación incluía registros de farmacia, un reporte suplementario de un médico y una revisión contable forense de 8 meses realizada por una ex investigadora de fraude del FBI. Hubo una pausa en la línea. ¿Puede venir hoy?, preguntó. Fui esa tarde con la carpeta y con Catherine Sim, quien había tomado un vuelo nocturno desde Chicago y estaba sentada en la sala de espera de la oficina del sheriff con un traje sastre gris y un maletín rodante que, me dijeron, contenía 612 páginas de documentación. Catherine Sim, debo decirles, es una mujer pequeña, de poco más de 50 años, que habla en oraciones completas y nunca levanta la voz. Tiene el comportamiento de una bibliotecaria de secundaria y el historial profesional de alguien que ha metido a 4 ejecutivos corporativos en prisión federal. Le dijo esto al detective Webb en su primera frase al sentarse. Él le creyó de inmediato. Pasé 2 horas en esa sala de conferencias. Catherine pasó 4. Me fui cuando ella todavía seguía, porque el detective Webb me dijo que era libre de irme y que se pondrían en contacto. Lo dijo de la manera en que alguien lo dice cuando lo dice en serio. A Elena le notificaron un aviso de recuperación civil en la propiedad de Atherton a las 4:47 p.m. de ese día, antes de que hubieran pasado las 24 horas que le había dado. El aviso civil cubría los $2.412.000 en fondos del fideicomiso gastados durante el periodo no autorizado. Mis abogados en Morrison & Cross, específicamente Claire Nguyen, especialista en litigios de patrimonios, a quien mi padre también había contratado con anticipación, lo habían preparado 6 semanas antes. Claire tiene 39 años.
14 años de práctica, y argumenta como alguien que ya ganó y simplemente está siendo paciente al respecto. También noté cuando le estreché la mano por primera vez, la expresión exacta de alguien a quien los malos actores le resultan personalmente ofensivos. El pedido del Ferrari rojo de Brad resultó, al final, imposible de completar. Había puesto un depósito de $50,000 desde una cuenta del fideicomiso que ya no era suya para usar. La concesionaria fue notificada a la mañana siguiente. Me contaron que regresó a su apartamento en el auto que había tomado prestado del patrimonio. El personal de la entrada ya había sido actualizado. Lo detuvieron. Tuvo que llamar un taxi. No lo supe hasta después y no voy a pretender que no sentí nada cuando lo supe. La investigación criminal sobre la muerte de Dale Voss se reabrió formalmente 8 días después de que le entregué esa carpeta al detective Webb. Lo sé porque el detective Webb me llamó personalmente para contármelo. No tenía que hacer eso. Creo que entendió lo que esa llamada significaría para mí, no en términos del dinero, ni del patrimonio, ni de nada de eso, sino en términos de lo que mi padre había pasado los últimos 3 años de su vida construyendo, y si eso iba a importar. El reporte suplementario del Dr. Chow ha sido revisado por nuestro patólogo forense, dijo el detective Webb. Lo estamos tratando como creíble. Combinado con los registros de farmacia que recuperó la señora Sim, tenemos suficiente para respaldar una orden judicial para los registros financieros y de comunicaciones de Elena Sterling, hasta 7 años atrás. Elena se había mudado de la casa de Atherton a las 11:40 a.m. del día siguiente a la lectura del testamento. Se había llevado su ropa, sus joyas, el contenido de una caja de seguridad que había instalado en el closet principal y una de las pinturas al óleo más pequeñas del pasillo de arriba. La pintura había sido de mi madre. Hice que mis abogados enviaran una carta. Regresó en 48 horas. Otro abogado, ya contratado. Pero la pintura también regresó, empaquetada en plástico de burbujas, sin nota. No les voy a decir que la investigación ha terminado, porque no lo ha hecho. Estas cosas se mueven lentamente y he aprendido, en los últimos 2 años, a respetar la lentitud, a entender que la paciencia no es debilidad, que el momento importa más que la velocidad. Lo que sí les puedo decir es lo que sé hasta hoy. Elena Sterling está bajo investigación activa por parte de la oficina del sheriff del condado de Santa Clara en relación con la muerte de Dale Voss. Sus cuentas bancarias han sido congeladas mientras se resuelve la acción de recuperación civil. Su abogado, un hombre llamado Philip Cross, sin relación con mi bufete que cobra $800 la hora y se especializa en protección de activos, le ha dicho, según se reporta, que el caso civil es imposible de ganar dada la documentación existente. A Brad no se le ha acusado de nada. Ha contratado su propio abogado. Ha estado callado en redes sociales por primera vez en su vida adulta. Tiffany, y esto me sorprendió, llamó a la oficina de mi abogado 2 semanas después de la lectura del testamento y preguntó si había alguna manera de que ella cooperara voluntariamente. Si dar una declaración ayudaría a su situación legal, si yo estaba dispuesto a eso. Lo pensé durante 4 días. Luego dije que sí. No sé qué le dijo Tiffany al detective Webb. Esa conversación fue suya. Pero ella tomó una decisión, y fue diferente de las que tomó su madre. Y creo que eso importa, incluso cuando es complicado. La casa de Atherton está tranquila ahora, de una forma en que no lo estaba cuando yo era niño. Las casas se sienten diferentes cuando nadie está actuando en ellas. He estado ahí cada fin de semana desde que cambiaron las cerraduras. Todavía no vivo ahí. Hay demasiado por resolver. Demasiadas habitaciones que todavía huelen al perfume de otra persona. Demasiadas cosas que necesitan desenredarse. Pero me siento en el estudio de mi padre los domingos por la mañana, con su cafetera funcionando, porque tenía razón en que uno tiene que hacerlo uno mismo para que salga bien, y reviso las carpetas que me dejó, y leo los documentos que reunió, y cada pocas páginas encuentro algo, una nota al margen, una pestaña adhesiva, una frase cuidadosamente subrayada, que suena exactamente como su voz. Él sabía, desde el principio, lo que ella era. Se casó con ella de todos modos. Le pregunté a Jonathan sobre esto, eventualmente, y Jonathan dijo que mi padre tenía sus razones. Parte era soledad, parte era la esperanza de estar equivocado, parte, piensa Jonathan, fue la decisión de mantenerse cerca lo suficiente para recopilar evidencia, en lugar de simplemente alejarse y dejar a la familia Voss sin justicia. No estoy seguro de que hubiera tomado la misma decisión. No estoy seguro de haber podido. Pero claro, yo nunca fui tan paciente como él. Él también me dejó una carta, dentro de la carpeta sellada, debajo de los documentos financieros y los registros de farmacia y las 612 páginas de Catherine Sim. Una sola página escrita a máquina. Me dijo que el dinero nunca fue el punto, que había trabajado toda su vida para que el dinero no pudiera usarse en mi contra, que lamentaba los años de distancia y esperaba que entendiera que fueron una forma de protección. Decía, sabía lo que harías si te enterabas demasiado pronto. Habrías venido con todo. Habrías hecho ruido. Y ella habría estado lista para el ruido. Contaba con el ruido. Así que necesitaba que estuvieras callado. Necesitaba que confiaras en mí. Sé que era mucho pedir. Decía, vas a estar bien. Siempre has estado bien. Esa es la parte que ella nunca entendió. Te miró y vio a alguien que podía ser eliminado de la ecuación. No vio que tú eras la ecuación. Decía, cuida el jardín. María siempre
siempre decía que el jardín era la mejor parte. Doblé la carta y la puse de vuelta en la carpeta, y me senté en su sillón durante mucho tiempo. Entonces llamé a María Reyes. Contestó al tercer tono. Le conté lo que había pasado. María siempre decía que el jardín era la mejor parte. Doblé la carta y la puse de vuelta en la carpeta, y me senté en su sillón durante mucho tiempo. Entonces llamé a María Reyes. Contestó al tercer tono. Le conté lo que había pasado. Le conté sobre la investigación, sobre Elena, sobre el fideicomiso, sobre todo. Se quedó callada durante mucho tiempo. Tu padre, dijo finalmente, lo sabía desde hace mucho tiempo. Sí, dije, lo sabía. Solía sentarse en ese jardín por las mañanas, dijo, antes de que ella llegara. Solo sentarse ahí. Decía que era el único lugar donde podía pensar. Una pausa. Te quería mucho, Zachary. Lo sé, dije. Sé que sí. Le pregunté si quería su trabajo de vuelta. No por obligación, sino porque quería que estuviera ahí. Porque algunas cosas merecen volver a donde pertenecen. Dijo que lo pensaría. Empezó el lunes siguiente. El jardín está un poco descuidado. Estamos trabajando en eso. Jonathan Harrison pasó por la casa la semana pasada. Nos sentamos en el estudio con café y me contó algo que mi padre le había dicho, cerca del final. Mi padre le había dicho, Elena sigue preguntándome a quién le voy a dejar las cosas. Yo sigo diciéndole que no se preocupe. Ella escucha lo que quiere escuchar en eso. Está equivocada sobre lo que voy a dejar, pero tiene razón sobre a quién. Jonathan me miró al otro lado del escritorio de mi padre con los lentes en la mano y dijo, estaba muy orgulloso de ti por ser paciente. Dijo que esa era la parte de la que no estaba seguro de que pudieras hacer. Yo tampoco estaba seguro, dije. Jonathan asintió. Terminó su café. Se volvió a poner los lentes. Bueno, dijo, lo hiciste. La investigación sobre Elena Sterling continúa. La acción de recuperación civil sigue su curso. La casa de Atherton tiene cerraduras nuevas. El mismo jardín, y los domingos por la mañana huele a café recién hecho y madera vieja, y una cualidad particular de quietud que estoy aprendiendo, poco a poco, a reconocer como paz. Elena pasó 6 años asegurándose de que yo no recibiera nada. Se olvidó de lo único que más importa sobre lo que es tuyo. No se va a ninguna parte solo porque alguien te diga que no lo es. Mi padre lo sabía. Ahora ella también lo sabe.